Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ya teníamos ganas de hablar con Alex Bergantiños, porque en los últimos años nos ha tocado tantas veces hablar con él cuando las cosas iban, bueno, regular, sí, tirando a mal. Se ha comido marrones el pobre. Bueno, o sea, todos los hemos sufrido, pero es que Alex ha estado en todo. Sí, sí. Bueno, pues afortunadamente ahora podemos hablar con el Capi cuando la vida nos sonríe. Alex Bergantiños, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, porque en más de una ocasión, ¿no? Ha tocado pues salir a explicar malas rachas de resultados. Bueno, ha tocado salir a explicar tantas cosas por las que ha pasado el Depor que ya mejor no volver por ahí. Pero bueno, ahora yo creo que atravesamos un momento dulce y además un momento muy necesario, ¿no? Para limpiar la cabeza. Sí, por suerte pues la temporada ha empezado muy bien y bueno, como esto del fútbol da muchas vueltas, venimos de unos años muy difíciles aquí en Coruña y bueno, a ver si sirve este buen inicio para tener un poco de tranquilidad e intentar pues de una vez por todas tener una buena temporada y dar una alegría pues a la gente que lleva tanto tiempo pues viendo pues esta caída en la que está el Depor los últimos años. Alex, son muchos los compañeros de equipo que nos han comentado en los últimos días que, bueno, no tienen muchas ganas de hablar de lo de atrás, de lo del año pasado. Yo soy de los que cree que cuando eres capaz de hablar de un trauma es que lo has superado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a nivel mental, ¿tú cómo llevaste una temporada como la del año pasado? Porque, claro, es el despeñe continuo que llevamos, ¿no? Esa sucesión de caída de primera a segunda, lo de Mallorca, de segunda a segunda B, llegas a segunda B y te vuelves a pegar otra. Hay que tener mucha fortaleza de coco, ¿no? Para poder pasar por todo eso. Sí, lógicamente es difícil, sobre todo para bueno, los que hemos vivido todo ese proceso, para el aficionado, para el entorno, para el club, con la pandemia de por medio, con todo lo que pasó con el tema Fuenlabrada, creo que ha sido pues muy intenso, muy complicado todo, pero bueno, como dije más veces, al final los que nos gusta nuestra profesión y el fútbol, pues nos ponemos retos cada día. Ahora pues ha venido también una plantilla pues muy nueva, con gente con mucha ilusión, que viene de abajo para arriba para crecer en el Depor. Vamos muy limpios de cabeza en ese aspecto y yo creo que ese es uno de los secretos de este buen inicio, ¿no? Que la gente llega muy ilusionada, con mucha humildad, conociendo la categoría y creo que son unas buenas bases, ¿no? Luego esto es largo. Hoy leía que el año pasado empezamos con 10 de 12 puntos y al final no entramos ni en playoff, ¿no? Así que hay que tener tranquilidad, ir asentando lo que estamos haciendo bien y seguir mejorando porque sabemos que la categoría es muy igualada y esto dará muchas vueltas seguro. Alex, yo no te quiero jubilar, ¿eh? No pienses que la cosa va por ahí, pero cuando el año pasado las cosas salen como salen y como decíamos, esa sucesión de hechos deportivos y no deportivos, porque es que ya lo del Fuenlabrada ya fue la mayor marcianada de la historia, a ti te afectó de manera especial. ¿En algún momento te lo llegaste a tomar a la tremenda de decir, bueno, mira, yo ya hasta aquí he llegado, o sea, ya me reborda el vaso de la paciencia ya? No, yo creo que a mí me apasiona mi profesión, me apasiona el entrenar cada día y el estar siempre pensando en fútbol y como dije antes, ¿no? Al final te pones nuevos retos cada año con objetivos pues diferentes, pero mi ilusión es poder jugar al fútbol lo máximo posible, que es lo que me apasiona, ¿no? Está claro que pues como coruñés y como pues, deportista pues, he vivido intensamente todo lo que nos ha pasado en los últimos años, pero al final intentas pues centrarte en lo deportivo, en el fútbol y al final es lo que importa, ¿no? Yo creo que todo lo demás acaba pasando y como digo, intentar ayudar lo máximo posible. Mientras yo me sienta útil y el club me vea capacitado para aportar en el campo, yo quiero jugar al fútbol, que es lo que me ilusiona desde pequeño y lo que sigo disfrutando. Oye, Alex, de ese libro que decías que ibas a escribir, que cuando lo escribieses tendrías mucho que contar, en lo del año pasado, ¿cuántos capítulos ocuparía de ese libro? ¿Qué porcentaje ocuparía de ese libro? Y entiendo que el género sería más o menos género negro de asesinatos, ¿no? Sería un tema chungo. Sí, la verdad es que el año pasado, pues por todo, ¿no? Creo que
toda la sociedad ha vivido un año convulso con la pandemia, pero pues, en nuestro sector con todas las negociaciones que hubo de jugar, de no jugar, la vuelta a los entrenamientos, al final pues como capitán me tocó estar implicado en todas las conversaciones y conferencias con sindicatos, con el propio club, con negociaciones. Ahora es que demasiada intensidad en todo ese tipo de cosas y luego pues con el desenlace final que tuvimos aquí con el tema del COVID, de Fuenlabrada, todo el que me implicó a mí personalmente, difícil, ¿no? Difícil de acordarme de todo, pero está claro que fue muy intenso, pero al final, pues como digo siempre, intentar estar con la conciencia tranquila de haber actuado en todo momento pues lo mejor posible por el bien del club y de mis compañeros en cada momento y intentar pues eso, sumar también fuera del campo en las cosas que me tocaron. Y la parte positiva, ¿te da la impresión también que hasta pudo haber venido bien todo esto que pasó, que fue la leche, todo lo que se ha vivido, vivimos todos aquí, tú especialmente también desde dentro, con descensos, ahora con el ERE, que todo esto, haberlo pasado tan mal, entre nosotros pelearnos, nos ha podido incluso ahora con perspectiva venir bien para aprender, para hacernos ahora más fuertes y que por lo menos parece que puede llegar el momento para empezar a sonreír? Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un privilegio que no hay en ninguna parte, que es una ciudad como Coruña, con la masa social que tiene en torno al club y yo creo que en los malos momentos es cuando se demuestra, ¿no? Creo que cuando hubo el primer descenso de esta época más o menos reciente, pues tuvimos un récord de socios en segunda división, el estadio lleno y ahora está pasando un poco lo mismo, ¿no? Después de la pandemia y la gente sigue correspondiendo aún en el tercer nivel del fútbol nacional, ¿no? Yo creo que es un privilegio que vamos a todos los campos y tenemos gente en todas partes de España y la gente creo que tenemos una afición y una masa social humilde en ese aspecto, ¿no? De que ha entendido que son otros tiempos, que hay que empujar todos y en ese aspecto espero que nosotros consigamos pues recompensarles, ¿no? Ojalá sea como el ascenso este año, pero creo que todo el mundo pues está más mentalizado, ¿no? Para la dificultad que tienen todas las categorías y para el momento actual que ha vivido el club. Ujú. Alex, vamos a hacer una pausa y media, pero antes te quería lanzar una pregunta. Se ve como que ahora el Depor tiene un entorno mucho más calmado, ¿no? Y la pregunta esta es la de, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ¿estamos ahora en este buen momento deportivo porque está todo mucho más calmado o precisamente está calmado porque hay buenos resultados? Porque si uno echa la vista atrás, venimos también de una etapa donde parece que todo producía reacciones muy exageradas, ¿no? Y que al final parece que estábamos constantemente en el susto continuo. Sí, bueno, yo creo que el mejor momento para testar eso será cuando lleguen los malos resultados, ¿no? Ahora de momento es todo muy bueno, todo ilusionante, pero lógicamente van a llegar pues también derrotas y malos resultados, ¿no? Entonces en ese momento es donde se verá realmente pues lo capacitada que está la plantilla, cuerpo técnico, pues, la nueva estructura del club y el entorno y la afición para saber pues asimilar ese momento que todos sabemos que va a llegar, ¿no? Ojalá dure lo menos posible y sea mínimo, pero en cualquier categoría y se pasa por malos momentos y tenemos que estar preparados para ellos. Bueno, pues como te decía, Alex, danos un minutito, porque tú tienes tu patrocinador personal ahí en la camiseta. Nosotros también nos hemos buscado patrocinadores sobre todo para pagarle a los técnicos, que son los que cobran pasta en esta casa. Así que danos un minutito para pasar la gorra y enseguida volvemos. Okay. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Ven a probar el tuyo a Marineda Motor, concesionario SEAT para Coruña en Alfonso Molina. Y ahórrate hasta 3.000 euros en todos nuestros vehículos por la bajada del impuesto de matriculación. Queremos facer da Coruña un lugar mellor. Axúdanos a conseguilo. Queremos escoitarte. Do 20 de setembro ao 4 de outubro, conta a túa opinión para mellorar o teu barrio. Porque na Coruña
Contas. Presentas túas propostas para os orzamentos participativos en nacorunacontas.coruna.gal ou infórmate no 010 ou de xeito presencial en María Pita, no Fórum ou no Ágora. Concello da Coruña. Hostal Mesón Adelia, nueva gerencia. Excelentes menús del día y de fin de semana. Cocina casera con nueva carta. Parking propio. Hostal Mesón Adelia, en calle Noya 29 a Coruña. Reservas en el 981 24 68 49. Hostal Mesón Adelia, el buen sabor de la cocina casera. Coruña Deportiva, Fran Hermida. Continuamos 3 de la tarde, 32 minutos. Nada, Adri, hemos puesto 3 cuñitas, una cosa rápida, porque ponemos ahora 8 cuñas y se nos queda Alex traspuesto y menudo papelón, tío. Yo tenía miedo de poner muchas y que apagase, Alex. Es un hombre de carácter. Es la hora de la siesta, que Alex, es que a veces dicen, ponéis sintonías muy guitarreras, es que a mí mi padre se me queda traspuesto porque esta es la hora de la siesta, entonces... Bueno, espera, Alex, que es padre de familia, lo de la siesta, eso no entra dentro de la jornada de un padre, o sea que vamos. ¿Eres de por ahí siesta, no, ¿eh? ¿O no, Alex? No, lo perdí. Desde que soy padre es complicadísimo. Hay que intentar dormir por las noches cuando te dejan, pero por el día es muy difícil. Ojeras de padre, todos hemos pasado por esas situaciones. Alex, hablabas hace un rato, ¿no? Te preguntaba, Adri, por ese libro que yo creo que sería un bestseller, desde luego. Dentro de todas esas conversaciones y de todo lo que ha pasado en el Depor en los últimos tiempos, hace unas horas, tocaba poner punto y final a un asunto extraño, ¿no? El tema Borges, ¿no? Un compañero que se ha portado con una profesionalidad tremenda hasta el último instante, yo diría que incluso hasta una vez que ya está fuera del Depor, pero que bueno, por la situación que atraviesa el club, pues supongo que habéis experimentado una situación extraña, la de que haya un compañero allí que entrena, pero que no tiene ficha, que no puede jugar, ¿no? ¿Cómo habéis llevado la situación con Borges? Bueno, gracias a cómo es él, ha sido bastante fácil porque es una persona excepcional, como todo el mundo pues siempre resalta, y un gran profesional, ¿no? Él en ningún momento ha variado pues un ápice de lo que haría si estuviera en otra situación para competir un puesto, para seguir, y en el día a día él se ha portado pues como uno más, ¿no? Está claro que ha sido un verano también difícil para todos los compañeros y todos los contratos que hubo que reajustar, el ERE, pues que todavía pues estamos ahí pues para hacerlo finalmente, y ya digo que ha sido intenso también, todo pues entiendo que fruto pues de, como dije anteriormente, pues de una planificación que nos hizo en las mejores condiciones, si no pasaría esto, ¿no? Entonces venimos de unos años inestables, que entiendo que es muy complicado pues con los descensos de categoría, con la pandemia, el calibrar todo, pero aquí lógicamente creo que hubo errores que no se midieron bien, y cuando pasa eso pues siempre sale gente perjudicada, ¿no? Entonces, por suerte al final pues parece que lo de Celsa ha salido pues de una manera amistosa, y al final es lo que todos deseábamos, ¿no? Que fuera, ojalá hubiera podido ser antes, pero aunque sea en este momento, pues que él haya encontrado pues un equipo en el que pueda ser feliz, y que el club pues también pues intente cuadrar sus números, y que se entienda pues a tener un equilibrio presupuestario que permita la viabilidad del club, ¿no? Que creo que es lo más importante también a medio plazo. Alex, sobre eso que dices de las causas de por qué sucede el caso Borges, ¿crees que tiramos más el cheque de lo que daba de sí? Bueno, está claro que como si entras en ERE es porque no has hecho bien las cosas antes, ¿no? No has calculado bien, y ya no es pues responsabilidad mía el medir cuánta culpa hay en cada parte, pero sí que está claro que no solo en el caso de Celso, ¿no? Hubo pues una proporción desmedida de lo que se podía hacer, de los recursos que podría haber, ¿no? Con la pandemia por medio, y está claro que eso ha penalizado pues todo lo que se ha pasado este verano. ¿Te da la impresión que fue, volviendo también a otro término distinto, antes hablamos de la literatura, ahora vamos un poco al tema del juego, fue un all-in, ¿sabes? Como cuando juegas y dices, lo voy a apostar todo a esta carta. ¿Fue una apuesta
de ese estilo, la que se pudo haber hecho en el Depor y salió mal y te has encontrado con otra mochila cargada de piedras. Sí, puede ser, ¿no? Está claro que era bastante difícil pues el pensar a priori pues todo un Depor en segunda B, pues que no fuera un escenario de conseguir ese ascenso, pero era un escenario que se podía dar, ¿no? El propio Badajoz, que hizo una temporada excepcional, pues perdió en el último partido, ¿no? Todas las posibilidades de ascenso. Al final, creo que en deporte pues hay que intentar pues medir de todas las posibilidades y yo creo que aquí pues no se calculó bien, como dije antes, no solo en el caso de Celso, en más cuestiones y a ver si también nos sirve de una vez para aprender y equilibrarnos en todos los aspectos, ¿no? Tanto pues, deportivamente como económicamente, que es necesario para que esto pues lo antes posible vuelva a ser pues un club de primera división, que por todo lo que tenemos de estructura, de historia y demás es donde tiene que estar el club, ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien y paso a paso. Oye, ¿y cómo fue ese verano? ¿Cómo está siendo todavía, que aún no se ha cerrado el tema del ERE? Lo de trabajar, convivir con esta situación, saber que algunos compañeros se van a marchar, otros pues probablemente necesitan rebajarse el sueldo, que se va a ahorrar en esto y en lo otro, que hay cambios en todos los aspectos, desde el delegado a todos los departamentos del club. ¿Cómo se convive con todo eso? Luego los resultados han salido fantásticos, ¿no? Es otra de las grandes sorpresas. ¿Cómo fue esa vida interior? Bueno, al final en el día a día del vestuario, pues todos los años pasa, ¿no? Que hay gente que está pendiente de salir, pendiente de entrar. La ventaja que creo que hemos tenido es que ha llegado, como decía antes, mucha gente nueva, con ilusión, y que hemos intentado desde el principio tenerla un poco al margen de todo lo demás, ¿no? Porque al final, al venir pues nuevos, con sus nuevos contratos, con ilusión, creo que no tenían que estar pues metidos pues, eso, en temas de contratos del año pasado, de gente que pues se sabía que no iba a seguir en la plantilla, de incluso pues eso, problemas con trabajadores, de recortes que estaban habiendo en el club. Creo que nos hemos intentado mantener al margen y creo que el club también eso lo ha sabido gestionar bastante bien, ¿no? El intentar pues que lo que llegaba nuevo pues no se viera salpicado y creo que en eso lo hemos hecho bastante bien y ahí está, ¿no? Pues creo que todos se han integrado bien, están rindiendo bien y no creo que puedan tener ninguna queja de cómo se ha gestionado el tema del ERE con respecto a ellos. Alex, vamos al tema de los partidos y a una de las principales novedades de este año, que es el míster Borja Jiménez. Da la impresión que salís al campo con los partidos muy masticados, es decir, sabiendo qué es lo que va a hacer el rival y teniendo muy claro cuál es vuestro guión. ¿Es así? ¿Es el entrenador con el que has estado que desmenuza más los partidos? Sí, la verdad es que creo que lo dije también al principio de temporada. Creo que este año vamos a ver un equipo muy versátil porque sí que pues es un poco Borja de la nueva escuela de entrenadores que analizan mucho a los rivales, que te dan pues una, dos, tres alternativas que se puedan dar durante el partido, ya te las preparan antes y luego se te hace que en el campo pues también te puedes adaptar más rápido a cualquier posible cambio que haya del rival y eso a la vez manteniendo pues una idea general de filosofía nuestra, ¿no? Que creo que es algo que tiende el fútbol actual, a intentar pues un poco como en el ajedrez, identificar las fortalezas y debilidades en cada momento que está proponiendo el rival y bueno, de momento nos está saliendo muy bien y eso refuerza el trabajo, que también es muy importante. Y también te quería preguntar por otra de las grandes sensaciones, ¿no?, de lo que va de temporada, los chavales que vienen del equipo juvenil, ¿no?, los canteranos, que supongo que en cierto modo te ves reflejado ahí en ellos. Hay casi, diría yo, hay casi peleas por apadrinarlos y no lo digo solo por la iniciativa de Touri, sino que son muchos los futbolistas que quieren ahí ser un poco los que los gestionen, los que los lleven dentro de ese vestuario. ¿Cómo es tu relación con esta chavalada que viene empujando tan fuerte? Bien, la verdad es que son chicos muy centrados, con unas condiciones espectaculares. Yo creo que también pues, tienen la gran fortuna de haber tenido éxito ahora pues, en su etapa juvenil y en el momento en el que menos distancia hay con el primer equipo, ¿no? Por todo, por nivel, por categoría, y tienen que aprovechar su momento y comerse el campo cada vez que entren, ¿no? Y lo están demostrando. No solo Trill y Noel, que son los que más focos están acaparando, sino otros chicos que hay también
de ese juvenil y entrenando con nosotros ya desde la temporada pasada, creo que hay un nivel muy alto y bueno, por suerte se está apostando por ellos, ¿no? Que también es lo difícil muchas veces, ¿no? De hablar de cantera y que luego no se les dé la opción. Y yo creo que eso es algo que hay que intentar cambiar en Abegondo, en el club, que se está haciendo y el reflejo para los que estén ahora pues en alevines, infantiles y demás, tiene que ser pues eso, que se puede llegar y que si das el nivel vas a poder llegar al primer equipo, que para eso se tiene Abegondo y se hace una cantera como hay aquí. Oye, ¿acudes tú a ellos a ir contándole cosas o son ellos los que vienen junto del CAPI a preguntar? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Así que yo intento acercarme a ellos pues también sin apabullarlos con información, pues con cosas de entrenamiento, de cosas tácticas que podamos hablar con el entrenador y con ellos, y luego pues también dejarlos un poco que se vayan integrando poco a poco, ¿no? Ellos ya se van soltando más, ya conviven con nosotros y ya se van soltando en cada día. Alex, pero ¿qué es lo que más te preguntan? ¿Qué es lo que más les preocupa? No, ellos sobre todo escuchan, ¿no? Y sí que pues a veces me pueden salir pues historias o batallitas ya de abuelo en lo futbolístico, de experiencias vividas por mí, y intento pues eso, que les sirva, ¿no? Que escuchen, que vean pues cosas que les pueden pasar a ellos o que yo he vivido también en su etapa a otro nivel, porque yo pues salía en base a cesiones y demás, pero bueno, al final viene a ser lo más importante es estar adaptado al salto, ¿no? Entre ser juvenil y pasar a ser profesional, ¿no? Creo que es el salto más importante y que también tiene pues, otros condicionantes hoy en día que pues, con el tema pues, en redes y cómo se enfoca hoy en día pues la popularidad, pues tienen que también estar bien preparados y creo que son chicos centrados, que al final es lo más preocupante, porque luego las condiciones las tienen y las están demostrando. Oye, Alex, antes hablabas de partidas de ajedrez, un poco en alusión a Borja Jiménez, ¿no? Y ese equipo camaleónico y versátil del Depor, pero con algo parecido quiero referirme a ti mismo, ¿no? Más que ajedrez, quizás póker, ¿no? Tu cara, que más o menos siempre ha estado una cara seria, que has pasado de todo, cuando estás contento igual no se ve tanto, cuando estás triste más o menos eres un tipo bastante serio, pero a mí me da la impresión desde fuera de que este año vuelves a ser muy feliz. ¿Es así? ¿Es el año que estás más feliz desde hace muchísimo? No sé, porque has pasado de todo, ¿no? Se ha pasado de que Alex era el plan B, que luego pues, se buscaban jugadores de buen pie y al final acaban todos recurriendo a ti. Este año desde el principio te dan la vitola, digamos, de titular, eres el gran capitán y me da la impresión de que te gusta el proyecto y la confección de la plantilla. ¿Es verdad? ¿Tengo razón cuando creo que hace mucho tiempo que no eras tan feliz? Sí, a ver, estoy contento, estoy disfrutando y bueno, como hablábamos antes ya, los pocos años que me puedan quedar de fútbol quiero disfrutarlos al máximo, ¿no? Y sí que es cierto que ahora hay un entorno pues agradable, están saliendo bien las cosas y al final estamos pues centrados ahora por fin, ¿no? En lo que es el fútbol, recuperando pues también Riazor con público después de todo lo que se ha vivido también socialmente con la pandemia y está claro que eso ilusiona y repercute, ¿no? En el día a día y en cómo vives tu profesión, ¿no? Está claro que yo intento ser siempre el mismo, he sido pues jugador importante o estar sin convocar pues en primera división, en segunda división, en segunda B, estoy preparado para cualquier cosa y así intento afrontarlo, ¿no? Está claro que cuando pues participas y las cosas salen bien estás más feliz, pero hay que intentar ser siempre pues tener una estabilidad para poder pues eso, tener pues una carrera como la que yo he tenido hasta ahora, de la que me siento muy orgulloso y que creo que eso siempre lo he tenido, ¿no? El intentar estar siempre bien preparado, disfrutar de la profesión e intentar ayudar siempre. Alex, pues para finalizar, si te parece, te voy a lanzar así 3 penaltis de estos de responder rápidamente, así como vienen. ¿Te parece? Sí, claro. Venga. De los compañeros con los que has compartido vestuario, escoge a 3 para irte de cena. Germán Lux, Laure y Celso Borges. Bueno, hay buen detalle. Oye, lo de Lux es por si no hay cocinero o quieres llevar plan B por si acaso no hay quien hace el churrasco, ¿no?
Exactamente, sí, él eso lo gestiona espectacular. Un campo donde a ti te guste, donde disfrutes, sin ser Riazor, obviamente. Vamos, eso está fuera de categoría. Un campo. El nuevo San Mamés. Buen gusto, buen gusto. Qué bonito, sí. Oye, Volveremos, ahí, ¿eh? Volveremos. Había que negociar ahí que cuando jugamos con el Athletic B que nos dejasen ir al campo grande, hombre. Pero bueno. Y la última ya, un referente. Ese jugador en el que siempre te has fijado, el que siempre ha sido tu referencia. Vale de los de antes, pero también a lo mejor te llama la atención alguno de los que aparece nuevos. ¿Con qué nombre me quedo? Yo diría Mauro Silva, por la cercanía y porque he tenido la suerte de poder coincidir con él entrenando y era mi referente en la infancia por todo, por el club en el que estaba, por la posición y porque es un campeón del mundo. Anda que no tienes buen gusto tú. Bueno, Alex, pues nada, te dejamos que te hemos ocupado ahí buena parte del tiempo de la no siesta, pero un padre de familia siempre tiene cosas que hacer a estas horas. Así que, Alex, ha sido un placer charlar contigo. Muy bien, igualmente, gracias. Venga, un saludo. Alex Bergantiños, el Capi, que teníamos ya ganas de escuchar a Alex Bergantiños. Bueno, pues aquí lo habéis tenido, en Coruña Deportiva. Y nosotros aún tenemos mucho más. Por ejemplo, hay que pasar por